de dedicar este momento a pensar en su palabra. Y estamos viendo el tema que se llama una casa para Dios. Eso fue lo que estuvimos comenzando el domingo pasado. Voy a hacer algunas preguntas, hermanos, no se lo voy a hacer personales. Si alguien es gustoso de responder, puede levantar su mano y decir, y si no, pues le ayudamos, los que nos acordemos. Vimos varios detallitos, varias partes de la escritura. Por ejemplo, vimos que Abraham buscó la manera y un lugar, un espacio para dedicarle a Dios sacrificios, y uno de ellos se conocía como Luz en los tiempos de Abraham. Era un pueblito. En ese lugar se estableció Luz, en ese pueblo hizo un montículo de piedras Abraham, que se llamaba como ese montículo, ese montón de piedras. ¿Qué era? ¿Quién quiere responder? ¿Un qué? Un altar. Un altar, gracias. Era un altar, en un lugar en alto. Normalmente se formaba con piedras y arriba leña, y encima de la leña el sacrificio. ¿De acuerdo? Y ese lugar que se llamaba Luz, unos años, unas décadas después, va a cambiar de nombre por el nieto de Abraham, un nieto que se llamó Jacob, y que su nombre fue cambiado por Israel, ¿verdad? Igual que a él se le cambió el nombre, Jacob tiene un sueño en ese lugar, en ese lugar a las orillas de Luz, tiene un sueño. ¿Qué soñó Jacob, el nieto de Abraham? Que le dio mucho miedo. ¿Alguien que quiera responder? Ángeles que bajaban y subían. Por una escalera, ¿verdad? Y la escalera era tan larga que su punta estaba en el cielo y sus patas en la tierra, y por esa escalera había ángeles que bajaban y subían. Esto ocasiona mucho miedo en Jacob, temor, y dice cuán terrible es este lugar, y le cambia el nombre a ese pueblo. Ya no se iba a llamar Luz, ahora se iba a llamar ¿cómo? Betel. Muy bien, gracias. Y que Betel significa casa de Dios. Entonces Betel se convirtió, el significado de Betel es casa de Dios. Más tarde, muchos años después, va a llegar ahí el arca de la alianza, el arca del pacto, y ahí va a estar un tiempo en Betel. Pero a lo que voy es que vimos estos detalles, que también, por ejemplo, Moisés fue a un monte donde tiene su primer encuentro con Dios, el Creador. Ese monte, ¿cómo se llamaba? Sinaí. O monte, otro nombre, Horeb. Muy bien. Y para la gente de alrededor, ese monte era conocido como el monte de Dios. Y así lo conocían. Y entonces vimos esos detalles, pero vimos que esto nos va enseñando que Dios no tiene un solo lugar donde Él quiere que se le adore, porque tanto fue en Sinaí, que está en Egipto, en el camino, todavía es terreno de Egipto, como en Canaán, que fue la tierra prometida. Entonces esto nos enseña que no había un lugar específico donde Dios quería ser adorado. Él quería, porque habitó Dios en tiendas, habitó, es decir, Dios se hacía presente en el arca de la alianza, una caja de ese tamaño, y Dios se hacía presente allí. Aparece, ahorita vamos a ver cómo aparecía la gloria de Dios. Pero no era que Dios habitara allí, porque más adelante nos va a decir cómo está este asunto, nos va a aclarar Dios. Él nada más quería demostrarle a su pueblo que lo estaba acompañando. Tan así como que Dios no era la nube que les tapaba el sol. ¿Se acuerdan que una nube les tapaba el sol en el día
¿Se acuerdan que fuego prendía en la noche para iluminarles el camino? Y Dios no era el fuego. Sin embargo, Dios lo ponía para decir, yo estoy contigo. Y Dios le dijo, luego, allí en el Sinaí, cuando va a salir el pueblo, Dios le dice, hazte una tienda de campaña donde yo me haga presente. Es decir, yo quiero estar en medio del campamento. Yo quiero ir con ustedes. Y esa era la enseñanza que al fin de cuentas Dios quería dar. A donde ustedes vayan, yo quiero ir en medio de ustedes. Esa es la enseñanza. ¿Para qué nos enseña el tabernáculo? Que Dios quiere tener comunión con el pueblo de Israel. Pero ellos van a malinterpretar. Va a venir David, y eso fue lo que vimos al último, el domingo pasado, que David va a decir, yo vivo en una casa de cedro, madera dura, que no se cae, casa segura, y el arca de Dios está en una tienda de campaña, en medio de cortinas. No es posible. Le voy a hacer a Dios una casa. Y le dice a Natán, fue lo último que vimos, Natán el profeta le dice, en la historia que vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 7, le dice, le he de construir a Dios una casa. Le dice, pues tú haz lo que quieras, lo que esté en tu corazón es algo. Pero Natán esa noche tiene una visión, un sueño de parte de Dios, y Dios le revela que ¿cómo es posible que David, un ser humano, me construya una casa a mí? Al contrario, le dice Dios, yo le voy a hacer una casa a David, y una casa que va a permanecer para siempre. Así de David malinterpretó eso, ¿verdad? Y él pensó que su hijo iba a construir la casa para Dios, que a él no le tocaba porque realmente él había manchado sus manos de sangre. Y has matado a mucha gente, le dice Dios a través del profeta. Tú no me vas a construir casa. Pero hermanos, Dios le va a aceptar el regalo, pero le va a enseñar algo, y es lo que vamos a ver hoy. Le va a enseñar algo a través de aceptarle ese regalo, porque el regalo que le hace David a Dios, así como lo hizo con la música, hermanos, porque David introduce el uso de música en la alabanza a Dios. Él inventó algunos instrumentos, y él empezó a usar música, pero no fue una voluntad divina, sino que David decide de su corazón, se escucha bonito con la música, y él introduce, hermanos, y Dios le acepta esa alabanza porque sale del corazón. Pero más adelante la gente va a confundir la música y se va a volver una alabanza, que es el riesgo ahorita, hermanos, los que usan música para adorar a Dios, que se convierta en una alabanza hueca, donde lo importante es el instrumento, donde el corazón se deja a un lado. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Usaba música en la alabanza, se centraron en la música, su corazón vacío, sin ganas de adorar, creyendo que con aquella música llenaban ese vacío. Hermanos, llega el tiempo en que Dios dice, quita de mí la multitud de tus instrumentos, que yo ya no voy a escuchar esos instrumentos que estás tocando. Allá en Amós, ¿se acuerdan? Capítulo 5. Pero ahorita no es un tema de la música, lo estoy tomando porque David introdujo varias cosas que Dios se las aceptó en un inicio, pero después Dios va a quitar lo que David metió a la adoración. Dios va a quitar el templo, hermanos, porque David construyó el templo, pero Dios no quería un templo. Cuando David se pone, bueno, lo va a hacer mi hijo Salomón, y dice, bueno, pues que me lo haga. Y le dice Dios, si alguien
llega al templo, oran, yo les voy a escuchar. Pero él, si se fijan, si es la historia del estudio del templo, hermanos, es un poco largo, pero usted puede ver que Dios nunca dijo que él iba a estar presente en el templo, como lo hizo en el tabernáculo. Él dijo: si ustedes vienen al templo, al que va a construir Salomón, y ahí me hacen oración, yo los voy a escuchar. Pero él no dijo: yo voy a estar en el templo. Sin embargo, ahorita ya vamos a entrar en tema. Sin embargo, Dios se va a hacer presente en el templo. Vamos con el segundo libro de Samuel, es en el capítulo 7. Ahí es donde nos quedamos el domingo pasado. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. ¿Quién tiene el versículo 1? ¿Que alguien quiera leer? Aconteció que cuando llega el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos los enemigos en derredor. Síganle hasta el 5, ¿no? Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo he visto en casa de cerdo y el arca de Dios está entre ti. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: tú me has de edificar casa en que yo more. Sí, gracias. Y luego dice: ¿a poco tú me vas a edificar casa? Creo que ahí fue donde nos quedamos el pasado. Va a venir Salomón, porque David no va a poder edificar esta supuesta casa para Dios. Va a venir Salomón unos años después, que es el hijo de David, y él va a construir un templo, el más hermoso de su época, forrado de oro, forrado de oro, con una estructura muy bonita. Y David desde antes ya dejó preparados un coro de 4,000 cantantes. ¿Han escuchado un coro de 10, de 20 a lo mejor? Imagínense usted un coro de 4,000 cantando a una sola voz en alabanza a Dios. ¿Cómo se escucharía? Y todo lo hizo David, lo dejó preparado para que cuando estuviera el templo, ahí se escuchara. Tenía la acústica para que se escuchara lejos y se escuchara hermoso. El templo de Salomón llegó a ser muy reconocido a todo alrededor en el mundo conocido en ese tiempo. Y era impactante seguramente estar cerca de ese lugar. Hermanos, cuando Salomón va a dedicar el templo más adelante, usted lo puede leer, es muy larga la historia, nada más le estoy platicando brevemente. Salomón va a hacer una oración pública delante del pueblo, va a orar y va a pedirle a Dios que consagre ese lugar. Y le pide a Dios que escuche a su pueblo cuando vaya a ese lugar y que ore, y Dios le va a aceptar. Pero en ese momento, hermanos, va a ocurrir algo. Y nos dice la historia que la presencia de Dios, después de que terminó Salomón de hacer esa oración, usted busque cuando Salomón consagra el templo, así dice su Biblia. Cuando Salomón termina de hacer la oración, la gloria de Dios se hizo presente en el templo. Todo pareciera ser que Dios está aceptando el regalo que David preparó para él, una casa para Dios. La gloria de Dios se hace presente como humo.
se hace presente como humo y llena el lugar. Y nos dice la historia bíblica que los sacerdotes no pudieron entrar a oficiar, a ofrecer sacrificio, a quemar incienso para Dios. ¿Sabe? Y se imagina que él estaba queriendo dar a entender Salomón, Dios a Salomón. ¿Quién tenía que entrar a ofrecer sacrificio? Pues los levitas. ¿Quién? El sacerdote. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, tenían que entrar al lugar santísimo. Pero no hubo lugar para ellos, porque la gloria de Dios inundó el lugar. Él estaba queriendo dar a entender Dios a Salomón. ¿A poco tú crees que yo voy a habitar? Si ni siquiera los cielos, le dijo David, ni siquiera los cielos pueden contener a Dios. ¿A poco un templo hecho por la mano de Dios iba a contener o a hacer la casa de Dios? Con eso Dios le está dando a entender que Él no va a habitar allí, que Él los va a escuchar cuando vayan a ofrecerle sacrificio, pero que ese no es su casa. Y hoy vamos a estudiarnos, bueno, para terminar el tema del templo, hermanos, unos años después de esto, de Salomón, de que se hace presente la presencia de Dios, van a venir, después de que muere Salomón, van a venir los filisteos y se van a robar lo más sagrado del templo, el arca de la alianza. Se la van a llevar. Luego, por los temores, los tumores que van a tener y la plaga de ratas que va a haber, ellos van a decidir regresar. No queremos robarnos esto, se lo regresan a los judíos, a los israelitas, se lo van a regresar a los judíos ya. Y luego, más adelante, el arca va a perderse. Con esto queda demostrado, hermanos, que Dios no quería habitar ¿dónde? En el templo. Porque el arca se perdió y porque el templo fue destruido por los babilonios. Ahí no está la historia de, ¿se acuerdan? La historia de Daniel. ¿Qué hizo el rey Belsasar? Agarró los utensilios del templo. Y no fue eso lo único, ellos destruyeron el templo. Y antes de destruirlo pusieron una estatua de un dios de ellos. Y fue profanado el templo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios realmente no quería estar ahí. Él no quería estar aquí. Él no quería que le hiciera el templo. David se aferró. Hermanos, muchas veces nosotros nos aferramos a hacer cosas que Dios no quiere. ¿Sí? Nos aferramos. Y a veces hasta ahí Dios nos da bendición. Hasta ahí. Porque Dios transforma a veces cosas que hacemos. A veces dice la palabra de Dios, por ejemplo, algunos predican por envidia, algunos enseñan por rencilla, ¿sí? por querer echar pleito. Hasta ahí a veces Dios transforma y usa a esas personas para... Dios a veces usa personas hasta lo que usó a Jacob, un ratero, ¿sí? Le robó la primogenitura a su hermano, pero Dios lo transformó en bendición para muchos. Rahab la ramera, una mala mujer, pero no tan mala, porque Dios la transforma para bendición de su pueblo. Bueno, muchas veces Dios agarra lo malo y lo hace bonito y lo usa para... Pablo siendo asesino, dígalo, hermano. Dígalo. Asesino. Sí, pues estaban los pies, consentían la muerte de Esteban. O sea, estaba contento. Dios transforma gente mala en buena para bendición. Claro, lo que David le entregó a Dios, el plan de hacerle el templo, que Dios lo usa para bien, se hace presente y escucha, lo voy a usar. Los que oren ahí, yo los voy a escuchar. Pero
ellos se entregaron luego a la idolatría. O sea, el templo no fue suficiente para mantenerlos fieles, porque Dios sabía eso. Porque ellos se envanecieron en el templo, dijeron, no, pues tenemos al templo, entiéndase, tenemos a Dios secuestrado, ¿sí? No se nos va a ir. Por eso no lo queremos en tienda de campaña, lo queremos aquí encerrado para que esté con nosotros aunque Él no quiera. Eso pensaron, hermanos. Tanto que se entregaron a idolatría y ahí estaba el templo en medio. Y ellos practicando la idolatría. Desde allá se dijo, este pueblo, dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra. Y luego el Señor Jesús va a repetirlo, ¿verdad? Pero Isaías lo menciona antes, no sé si es Isaías o Jeremías, ahorita lo checamos, pero dijo el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque iban a cantarle muy bonito, pero su corazón no estaba cantando, el instrumento estaba sonando. Jeremías 7, ahora vamos a ver Jeremías capítulo 7. Vamos a ver qué pasó. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Voy a leer la versión, usted léalo en su versión, Reina Valera, la mayoría trae esa. Y acompáñame, yo voy a leer la versión Dios habla hoy, y usted trate de hacer que cuadren. Versículo 1, de Jeremías 7. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. Habitantes todos de Judá, que entran por estas puertas a adorar al Señor, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mejoren su vida y sus obras, y yo los dejaré seguir viviendo en esta tierra. No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. ¿Sabe por qué le está diciendo el profeta? Porque ellos se confiaban, podían hacer lo que ellos quisieran, pero como ellos tenían el templo del Señor, ellos decían, pues estamos bien. Podían practicar, bueno, aquí dice, vamos a dejar que hable el profeta. Dice, si mejoran su vida y sus obras, y son justos los unos con los otros, dice el versículo 6, si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses con los que ustedes mismos se perjudicarían, yo los dejaré seguir viviendo aquí en la tierra que di para siempre a sus antepasados. Ustedes confían en palabras engañosas que no les sirven de nada, dice el versículo 8. El 9, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, ofrecen incienso a Baal, dan culto a dioses con los que ustedes nada tienen que ver. Y después vienen a este templo que me está dedicado a presentarse ante mí. ¿Se creen que aquí están seguros? ¿Creen que pueden seguir haciendo esas cosas que yo no soporto? Versículo 11. ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado, es una cueva de ladrones? Yo he visto todo eso. Yo, el Señor, lo afirmo. Dice Dios. Fíjese, ahí pasamos la lectura. El Señor Jesús va a hacer referencia a esto, ¿verdad? Cuando va y limpia el templo. Dice, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Le está haciendo referencia a lo que Jeremías escribió. ¿Por qué? Porque la gente hacía lo que mejor le parecía y luego iban ¿a qué? Al templo. Porque decían, vamos a estar bien con Dios, al cabo aquí está Dios guardado, lo tenemos aquí con nosotros. Y les dice Jeremías, Dios a través de Jeremías dice, pues ustedes están engañando solos. No es el hecho de que yo esté aquí. Hermanos, el templo va a ser destruido, despuesito de esto va a ser destruido. Se van a ir ellos exiliados a Babilonia, muchos de ellos. Van a regresar 70 años después y van a empezar a construir sobre Babel otra vez el templo, desde las ruinas.
y lo van a levantar, hermanos. Porque ellos creen que teniendo el templo están bien con Dios. Y se empieza a hacer más importante el templo que Dios mismo. Y más adelante los fariseos, hermanos, el Señor Jesucristo les va a decir: ahora ustedes fueron más allá. Para ustedes es más importante el oro del templo que el templo mismo. Fíjense, o sea, lo que nos enseña que la degradación va siendo mayor. Primero, David les hace un templo y ellos empiezan a olvidar de Dios, y en su lugar está el templo. Eso es lo que los hace felices, el templo. Y después, ya no el templo, el oro del templo. O sea, en tiempo de los fariseos, del tiempo del Señor Jesús. Unos años antes de que nazca en esta tierra el Señor Jesús en su forma humana, el templo es remodelado. En el año 19 ya está terminado un templo bien bonito, nuevecito, bueno, remodelado, se hizo más grande. Herodes lo termina de hacer y de darle sus últimos toques, tanto que en tiempo del Señor Jesús hay un templo bien bonito, donde no pueden meter una hoja entre las hendiduras de las piedras. Y 40 años después de que crucifican al Señor Jesucristo, ese templo no va a quedar más que una pared de 60 metros que ahorita existe, y donde cada sábado llegan los rabinos a llorar y a darse de topes con ese templo, de topes porque así oran ellos, oran haciendo este movimiento, usted lo puede ver, y meten entre las hendiduras que ya se formaron de esas paredes de 60 metros, meten sus plegarias escritas con su mano. Mucha gente que va a leer la plegaria y los rabinos escriben o la meten entre esas hendiduras, pensando que Dios todavía está de aquel lado de la pared. Hermanos, siguen viviendo en esa ignorancia, porque le siguen llorando después de 2000 años. Le siguen llorando ¿a quién? ¿A Dios? No, le siguen llorando al templo. Ya no existe el templo. Si hubiera Dios aceptado para siempre ese regalo, ahí estaría. Pero Dios no quería ese templo. Vamos a ver hoy, en estos 15 minutos que nos quedan, cuál es la casa que quiere Dios. Ya vimos que no aceptó a aquellos, que aceptaba el sacrificio de la gente que iba a ofrecer, pero él no quería habitar ahí. ¿Dónde quiere habitar Dios? Josué 24:15 es muy conocido por ustedes, yo sé que lo saben algunos de memoria, si no todos conocen cómo termina este texto. Es la parte final de un viejito, de un anciano llamado Josué, que ha luchado toda su vida y que ha buscado estar bien con Dios durante su vida. Y ahora que está en la parte final de su vida, en 24:15, él dice: y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice, ustedes hagan lo que quieran, dice Josué, en pocas palabras. Dice, pero él tomó una decisión y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este texto, esta parte final del texto, nos refleja lo que Dios ha querido, donde Dios ha querido habitar desde siempre. Primero, Dios quiere habitar en las familias. Dios quisiera que las familias suya y la mía estuvieran en el mismo camino que nosotros.
Aunque el Señor Jesús reconoció, ¿verdad?, que en una familia iban a estar divididos, porque en su propia familia carnal había unos de ellos que no creían en Él. Tu mamá y tus hermanos te buscan y están afuera. Mamá, háblale a Jesús. Está fuera de sí, anda diciendo incoherencias. Nos dice la Escritura que así lo buscaban porque pensaban que estaba delirando, pensando que estaba fuera de sí. Su propia familia le hizo entender, más bien enseñar al Señor Jesús y decir: los enemigos del hombre serán los de su propia casa, parafraseando al profeta. ¿Quién era? Malaquías. Sacarlo por allá, Zacarías y Malaquías, uno de ellos dos dijo: y los enemigos del hombre, Malaquías, serán los de su propia casa. Y el Señor Jesús está ahí, está el ejemplo. Los míos no creen en Él. Sin embargo, la voluntad de Dios siempre ha sido igual. En Éxodo 20, el Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, Jehová Dios, dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Le dice a los hijos. Es decir, la voluntad de Dios ha sido que Él quiere habitar. Miren, hay un Deuteronomio capítulo 6, me interesa que veamos esto. Esa es la voluntad de Dios, miren. Deuteronomio es del Antiguo Testamento, pero esto lo va a repetir el apóstol Pablo a los Efesios más del año, algo relacionado a esto. Deuteronomio 6, el propósito de nuestro Dios allí era que los papás le enseñaran a sus hijos. Miren lo que dice 6, el versículo 7 dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Él está hablando de su ley, de sus mandamientos, de lo que Dios ha enseñado. Es Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, versículos 6 y 7. La voluntad de Dios era que habitar en las familias, es decir, que el papá le dijera a sus hijos y le enseñara el temor de Dios. Salomón, ¿qué enseñó? Instruye, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Dios quería buenas relaciones en la familia y Él quería habitar ahí en medio. En Efesios, ¿qué enseña el apóstol Pablo a la familia? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En Efesios 6:1. Y luego, ¿qué le dicen los papás? Padres, no provoquéis a ira, no hagan que sus hijos renieguen de ustedes por cómo los enseñas, ¿no? Porque ser muy rudos, muy fuertes con los hijos, eso es malo delante de Dios, porque los provocamos a ira. Entonces, tampoco es bueno dejarlos que crezcan, como dijo el hermano aquel, como hierbita, como dice aquel hermano, y se me quedó muy grabado, que dice así: crecen como hierbita, pues como la hierba del monte, sin ninguna dirección, como árboles silvestres. No es bueno dejarlos así, ¿no? Pero el propósito de Dios es que Él quiere estar ahí en medio, quiere formar parte. Cuando el Señor Jesús en Lucas 19 va con Zaqueo, ¿se acuerdan que Él dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, 19:1, dice, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. ¿Dónde quería posar Jesús, que es Dios? En la casa.
Y más adelante, él no se refería a la casa, porque cuando va y le dice, cuando Zaqueo muestra obras de arrepentimiento, le dice, Señor Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, pero él no se refería a la casa, se refería a la familia. Si es que Dios quiere posar o formar parte de la familia. Hermanos, cuando oramos en familia, ahí está Dios. Ahí quiere estar. ¿Dónde quiere habitar Dios? En nuestra familia. Primer punto. Número 2, ¿dónde quiere habitar Dios? Si ya vemos que no, Dios no quiere habitar en este edificio. En este edificio no, como muchos dicen, no, ¿cómo vas a comer en el edificio que está dedicado para servir a Dios? Sí, es cierto, está dedicado para servir. Pero Dios no quiere habitar en este edificio. Nos vamos nosotros y Dios no se queda aquí, hermanos. Aquí no se queda nadie. Sino que Dios se quiere ir ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos enseña dónde quiere habitar Dios. Estamos viendo el tema, terminando el tema, una casa para Dios. Y vimos que la primera casa que Dios quiere es nuestra familia. Número 2, Primera de Corintios 3:16 nos dice que no sabéis, dice que ustedes no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Hermanos y amigos, cuando a los hermanos, cuando ustedes se bautizaron, recibieron el don del Espíritu Santo y entró y habita en ustedes. Ese es el que les consuela, ese es el que los guía, el que los motiva a que estudien la palabra. Déjenlo. A veces lo tenemos, dice el apóstol, dice, no apaguéis el espíritu, porque a veces lo reprimimos. Y esas ganas que usted le dan de leer la palabra de Dios no salen de usted. Esas ganas que usted le da de decir gracias Dios no salen de su mente. Es el espíritu. Esas ganas que usted le da de ser bondadoso con lo que no es de ustedes. Tengo ganas de cantar un himno, no es de ustedes. Eso viene del Espíritu que mora en ustedes. Entonces, a lo que voy, nos enseña Pablo, no sean ignorantes, así. Ustedes no son ignorantes. No ignoren que el Espíritu de Dios está en ustedes. Si ustedes son templo de Dios. ¿Dónde quiere habitar Dios? ¿Dónde quería habitar desde aquel tiempo de los israelitas? Quería habitar en sus corazones, en sus mentes. Dice, por eso él dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Con qué? Con toda tu 4 veces dice con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. 4. Pero aquí le está diciendo a cada uno en particular. No le está diciendo al templo, le está diciendo a las personas. ¿Dónde quiere habitar Dios? Adentro de nosotros. Quiere que seamos su templo. Primero los Corintios 6:19, ahí estamos cerquita. Lo vuelve a repetir, es que es insistente el apóstol Pablo, quiere que quede claro. Primero los Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no te perteneces. Es decir, no, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, dice el cristiano. No puede decir eso. El cristiano no puede decir eso. Una persona que no lo es, pues puede decir lo que quiera. Pero un cristiano dice, tú no te perteneces, dice el apóstol Pablo. Dice, no ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Dónde quiere habitar Dios? En la persona.
adentro de nosotros, en nuestra mente. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro 2, versículo 5, que dice: ustedes también, y se le está diciendo a la iglesia, a las personas, a los hombres que han decidido seguir este camino, dice, a las mujeres, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio. Pero está hablando en lo particular al cristiano, a las personas. Dice: ustedes son casa, sean edificados, ustedes son piedras, pero piedras vivas. Cuando los apóstoles iban con el Señor Jesús caminando, unas horas antes de ser crucificado, voltean y ven el edificio tan bonito que les hizo Herodes, y le dicen: mira, Señor, qué bonito edificio, qué bonitos adornos pusieron para la Pascua. Y luego el Señor les dijo que no lo tumben y en 3 días yo lo voy a levantar. Y ellos pensaban que les decía del edificio, pero él les decía acerca de su propio cuerpo. Jesús veía su cuerpo como un edificio, así como él sigue viendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como un edificio. Y cada uno de los miembros de la iglesia es una piedra, más grande, más chiquita, una piedra que se está resquebrajando, o una piedra dura, que es pilar también. Y la piedra principal del ángulo, que es Cristo mismo. Hebreos capítulo 3 dice en el versículo 5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Sabe a qué se refiere ese término? Moisés, dice, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Dentro de todo el pueblo, Moisés fue fiel. Es por eso dice Pedro: somos piedras nosotros. Dice: pero Cristo, versículo 6, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Dios quiere habitar en nuestra mente, en nuestro corazón. Punto número 3 y último, y con esto terminamos. 3 minutos, hermanos. Despido. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, a veces enseñamos mal a nuestros hijos y los obligamos a venir. Eso está mal. Digo, permítanme decir, obligar a los hijos a venir es como cuando te dicen: oye, ¿tú eres hermano? Sí. ¿Verdad que ahí les prohíben tomar cerveza? Y cuando me han preguntado eso, digo: ahí no se prohíbe tomar. Entonces, ¿por qué no te echas una? Ah, sí. No me echo una, no porque está prohibido, sino que por amor a Dios respetas que sus mandamientos. Entonces, lo que nos debe movernos es una respuesta del amor de Dios. Entonces, si alguien viene aquí obligado, un niño obligado que viene a adorar, es porque no le hemos enseñado lo que es el amor de Dios. Si alguien viene obligado aquí y dice: vas a ir, si no te doy tus cintarazos, cuando cumpla 13 se va a ir por esa puerta, porque a él nunca le enseñamos lo que era, ¿qué? El amor de Dios. Entonces, obligar a los hijos a venir no va a traer buenos frutos. Desde chiquitos debemos enseñarles a amar a Dios y a tenerlos dentro de él. Y ellos solitos van a buscar que acercarse. Y
quedarse aquí, porque aquí van a encontrar amor, ¿no? Sí, de los hermanos también, pero sobre todo el amor de quién, de Dios. Hermanos, termino con esto. Dios quiere habitar en la iglesia. Efesios capítulo 2, con ese 2 versículos más y terminamos. Efesios capítulo 2. Dice, en el versículo 19, dice: así que ya no sois extranjeros. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. Los advenedizos, hermanos, eran los arrimados, los extranjeros que querían vivir entre el pueblo de Dios. Dice, ustedes ya no son de esos. Dice, ustedes son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia. La iglesia, ¿para qué se junta? Para ir haciendo esa casa para Dios, una casa espiritual. Es decir, cuando nos juntamos como iglesia, Dios habita entre nosotros. Dijo alguien por ahí, amén, y que significa así sea. Si nosotros venimos con el corazón dispuesto a agradarle, Él se hace presente en la iglesia. Y el último versículo es Jeremías capítulo 31. Vamos al Antiguo Testamento, nada más como referencia. Sabemos que el Nuevo Testamento es lo que aplica para nosotros, pero hay mucha enseñanza respecto a lo que Dios quiere desde antes. Jeremías 31. Dice el versículo 27, de aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. Dice versículo 31, que es el que quería ver, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, termino diciéndoles, en el templo de Salomón y en el tabernáculo había un arca, un cajón revestido de oro, donde adentro estaban las tablas de la ley y representaban que allí estaba guardada la ley de Dios. ¿Cuál será, según esta enseñanza, este último versículo, cuál es la nueva arca del pacto? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, y daré las leyes en sus mentes y la escribiré en sus corazones. La nueva arca del pacto es usted y yo. ¿Y dónde estamos metidos? En la iglesia. ¿Dónde debe estar guardada la ley? ¿En un cajón revestido de oro? No, en algo más valioso. En el corazón suyo y en el mío. Dentro de la iglesia que guarda esos mandamientos. Hermanos, ¿dónde quiere habitar Dios? ¿En este edificio? No. Quiere habitar en nuestra familia. Quiere habitar dentro de nosotros. Quiere que seamos templo cada uno. Y quiere habitar en la iglesia. En esos tres lugares quiere estar Dios. Y eso David no lo entendió. Dios le guarda.